Buenos días a todos, mi nombre es Sonia Tamés, de Caintra, Nuevo León. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, les vamos a pedir de favor que mantengan, si son tan amables, sus micrófonos en silencio. Y al final vamos a dar un tiempo para atender todas sus preguntas que les vamos a pedir también de favor que no las plasmen en el chat. ¿Sí? Y bueno, dando inicio, les doy la más cordial bienvenida en nombre de Caintra a este seminario, el seguro de carga, panorama mundial a la altura de las expectativas de los asegurados ante la contingencia global. Nos acompaña el día de hoy de la empresa SafeLink, Esaú Mendoza. Esaú, muchísimas gracias por compartir con nosotros este foro y pues compartir también con nosotros pues todos tus conocimientos. Sí, y me voy a dar ahorita, voy a iniciar a leer, a dar lectura a tu semblanza. Esaú Mendoza Hernández, bueno, es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria profesional ha sido coautor del libro El seguro de carga, enfoque práctico, coautor del libro El seguro en el transporte de carga, los desafíos de la seguridad en la cadena de suministro. Cuenta con la certificación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en riesgos empresariales de personas y daños. Es agente apoderado de SafeLink, agentes de seguros. Cuenta también con la certificación ante la MIP. Ha también participado pues, como ponente en la Universidad de Guadalajara. Ha sido ponente en cúpulas empresariales, entrevistas radiofónicas, ha sido panelista en el séptimo Congreso Latinoamericano de Seguros Marítimos en Ecuador. Y bueno, además, pues él, como experiencia laboral, ¿verdad? Cuenta con, bueno, relaciones públicas, posicionamiento de mercado, desarrollo de relaciones comerciales. Esaú, te cedo la palabra para dar inicio con el seminario. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Rosy. Y buen día a toda la audiencia y pues bienvenidos. ¿Sí? Por aquí déjenme compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la pueden visualizar? Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del seguro de carga, sobre el panorama mundial, sobre si los instrumentos que existen actualmente en el mercado están a la altura de la expectativa de los asegurados ante la contingencia global. ¿Sí? Bueno, ese es el temario que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Y pues bueno, iniciamos con un tema crítico y crucial en México, porque pues bueno, en México tenemos un índice de siniestralidad en este año, en el que tenemos entre cada 26 y cada 30 minutos un robo al autotransporte de carga, ¿no? Que es algo, pues, una cifra muy alarmante a nivel mundial. Y pues aquí vemos que el impacto principalmente pues lo sufre el importador-exportador, porque al no contar con instrumentos financieros que le ayuden a identificar, a gestionar y administrar o trasladar ese tipo de riesgos, tenemos una situación en la cual las regulaciones a nivel mundial y local pueden responsabilizar un transporte, pero por cuestiones de peso y no por valor de la carga, ¿no? Esto, bueno, dejando pues al importador-exportador en una situación de desprotección, ¿no? Bien, vemos en el caso de México, pues un transportista que pueda ser imputado por una responsabilidad por daños o pérdida a la carga, pues estaba obligado a indemnizar aproximadamente 15 días de salarios mínimos por tonelada de mercancía, ¿no? Que después de 2016 a la fecha se toma en consideración la medida de la UMA, y pues la UMA está ahorita en promedio entre 86 y 90 pesos mexicanos por UMA. Entonces vemos que realmente la indemnización es mínima, ¿no? En el tema marítimo, pues vemos $2.63 por kilo, y en el tema aéreo, $24.99 por kilo. Y pues bueno, eso hablando de las situaciones locales, también platicando un poco sobre el tema de los riesgos internacionales, pues bueno, cuando se utiliza flete internacional, pues estamos propensos a temas de accidentes, cuestiones de seguro marítimo, riesgos marítimos, y temas también de almacenamiento en estadías en algunas aduanas. Todo este índice de siniestralidad, pues bueno, coloca a México dentro de los 3 países con más índice de robo en el mundo, junto con Brasil y junto con Sudáfrica, ¿no? De lo que les platicaba sobre los riesgos internacionales,
pues vemos que uno de los principales riesgos y por lo que le da nacimiento al tema del seguro de carga, por ahí en el siglo XIV, XV, es el tema de los riesgos del barco, del buque, ¿no? Entonces, vemos que principalmente cuando se utiliza un flete marítimo, tenemos que considerar siempre utilizar un seguro de carga ante una compañía de seguros, pues que esté registrada y que tenga prestigio dentro del mercado de Londres o dentro de Lloyd's, o que sea reconocida por Lloyd's, para poder cubrir un tema de avería gruesa, ¿no? Este riesgo pues, ocurre cuando tenemos una situación de daños al buque, pérdida de carga, sacrificio de mercancías, fallecimiento de tripulación, o cuando tenemos gastos de emergencia como tal. Entonces, lo que sucede es que el barco, cuando ocurre una de estas situaciones, pues activa sus pólizas con las que cuenta para poder navegar, y el excedente se prorratea ante todos los importadores y exportadores que viajaban en ese barco, y se tiene que pagar una contribución y un proporcional de acuerdo al número de contenedores, y por esta parte, esta fórmula lo pueden encontrar pues en la parte de York Amberes, ¿no? Entonces aquí, si usted no tuviera una póliza de seguro de transporte en el tránsito marítimo, lo que sucedería es de que tendrían que pagar un proporcional. Si fueron uno de los importadores exportadores que fueron sacrificados por salvaguardar la situación, aquí se va a hacer la resta de lo que ustedes sufrieron una afectación por la pérdida de su mercancía, y la diferencia o se va a indemnizar o se les va, o, bueno, se la van a depositar ante la avería gruesa o la contribución, o se las van a indemnizar, ¿no? La diferencia. Entonces, aquí es importantísimo cuidar esta parte siempre que se utilice un tema de flete marítimo. En temas de estadías, pues vemos que cuando la mercancía pues, se encuentra en un recinto fiscal, sobre todo, pues podemos tener una situación de riesgo, porque pues al final no controlamos lo que está sucediendo alrededor. Digo, hemos visto ejemplos en este preciso año, la explosión de Beirut, hemos visto una explosión también muy fuerte hace un par de años, hace 5 años en la explosión de Tianjin, uno de los principales puertos a nivel mundial. Y pues bueno, esta es la importancia de poder contratar un instrumento financiero que cuente con una cobertura de temas de explosión en las estadías en recintos fiscalizados o aduaneros. Como platicamos, pues bueno, México al encontrarse dentro de los primeros lugares en índice de robo a nivel mundial, pues tenemos un tema de incremento de deducibles, incrementos de medidas de seguridad o robustecer las medidas de seguridad, y pues de acuerdo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, pues un camión de cada 10 que viajan o transitan en México ha sufrido un robo, ya sea total o un hurto. Esto es importante conocerlo porque sabemos que pues, el poder empresarial se encuentra en las pymes. Vemos que en Latinoamérica existen más de 4 millones de pymes, pero más de 15 millones de pymes. En México pues, somos uno de los principales países con una de las mayores cifras a nivel Latinoamérica. Y pues bueno, las pymes generan el 60% del empleo productivo formal, y también uno de los un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Entonces, pues un siniestro que no pueda ser controlado, que no pueda ser administrado y que repercuta financieramente a una pyme, pues puede generar una quiebra, ¿no? Afectando pues los ingresos, afectando la economía del país, afectando pues el derecho al trabajo. Y pues bueno, las afectaciones que sufren los importadores y exportadores con esta situación, pues bueno, es afectación en su reputación en el mercado, atraso de proyectos, penalizaciones por contratos, por la entrega tardía de los productos, cancelación de pedidos y mercancías en el mercado negro, ¿no? Mismo caso, los operadores logísticos tienen una afectación por la exposición financiera, por cuidar la relación con su cliente. En un promedio acaban invirtiendo por un siniestro que el cliente no se aseguró, o que al final es una situación de un subcontratado o alguna situación de ello, se acaban indemnizando alrededor de $30,000 por reclamo, y esto pues para poder salvar la relación con su cliente, pero al final pues se acaba dañando y también sufren un daño reputacional en el mercado, ¿no? Como país, pues bueno, hemos tenido cifras muy alarmantes en las que el costo del delito del robo nos ha impactado por 92,500 millones de pesos. Entonces, pues vemos que es una cifra muy alarmante, lo que nos trae como consecuencia que las compañías de seguros, pues algunas dejen de participar en el aseguramiento de ese tipo de hechos,
o que se incrementen las primas hasta en un 200%, como lo hemos visto en el seguro de tractocamión del 2016 también a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, en la parte del comportamiento de las importaciones y exportaciones de enero a la fecha, como digo, dada la contingencia actual, pues vemos que hemos generado en exportaciones 255.695.000 que eso es una variación y una caída de un 16.6%, ¿no? Versus el mismo periodo del año anterior. Vemos que los principales países de exportación, pues sigue siendo Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá, ¿no? Los tres principales países. Los principales productos de exportación, pues vemos que vienen siendo el tema de manufactura, seguido de agropecuario y de temas extractivos. En importaciones también tenemos una variación en donde, pues bueno, de enero a agosto de 2020 hemos generado una cantidad de importaciones de 121 millones de dólares, lo que también representa una caída del 20.7% versus el año anterior. Mismo caso, los principales países de importación, pues Estados Unidos, China y la Unión Europea. Los principales sectores de importación, pues vemos que siguen siendo los bienes de valor de uso intermedio, que son pues, los bienes de insumos para crear otro producto, bienes de consumo, productos terminados, y bienes de capital, ¿no? Que pueden ser inmuebles o maquinarios. Algo importante en poder cuidar el tema de la gestión de riesgos es saber con quién nos estamos asegurando o con quién nos estamos asesorando para cubrir el tema del seguro, ¿no? Entonces, pues vemos que en México, el rubro que maneja este tipo de riesgos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son los agentes de seguros que cuenten con una cédula B, que les brinda la capacidad de asesorar o brindar consultoría en el tema de riesgos empresariales de vida, de personas y de daños. Entonces aquí vemos que pues, bueno, un agente tiene que estar respaldado por la autoridad. Mismo caso, la aseguradora debe estar registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. También debemos solicitar información de qué es lo que necesitamos de una póliza globalizada, bueno, por temporalidad por año, a declaraciones mensuales, o si requerimos una póliza por eventos, ¿no? Mismo caso, cuando se cuente con un siniestro, pues que el mismo agente de seguros cuente con un departamento de siniestros que esté capacitado y que ayude a brindar esa asesoría personalizada y especializada, ¿no? Mismo caso, que el agente de seguros siempre les comparta un manual de siniestros y, pues bueno, que el agente de seguros siempre brinde una capacitación sobre el tema del ramo de seguros, ¿no? En el link que se muestra en pantalla, ustedes van a poder visualizar si su agente de seguros se encuentra registrado o autorizado por la comisión. En temas de seguros de carga, pues vamos a visualizar que se rige por tres legislaciones, que es la Ley de Contrato de Seguro, la Ley de Institución de Seguros y Fianzas y el Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí vienen dos cuestiones. La primera es, yo como importador, exportador, ¿me puedo contratar con una aseguradora extranjera? Sí, si conozco que esa aseguradora no tiene jurisdicción en México. Por consecuente, no va a haber ninguna autoridad que pueda velar por mis intereses como importador o exportador. Y siempre vamos a tener que llevar a cabo una situación de controversia en el lugar de origen donde se encuentra la aseguradora. Digo, en México aparecen alrededor de 12 compañías que vienen del extranjero, pero esas compañías son los corredores o agentes o representantes de las compañías. Al final, las compañías que vienen a México regularmente se encuentran en su 90% en la Unión Europea. Entonces tendremos que llevar esta reclamación ante la Unión Europea y ninguna autoridad pertinente en México va a poder intervenir por esta parte. Obviamente, si lo tomáramos el seguro como agente de carga, aquí sí tenemos una situación en poder intermediar ese tipo de servicios, ofrecer o incentivar o motivar la colocación del servicio en el extranjero, porque la legislación sí lo prohíbe, ¿no? O sea, si el importador exportador se quiere exponer o quiere exponer su capital o su patrimonio, la legislación dice, bueno, pues es problema tuyo, y al final si tú lo aceptas, pues adelante, ¿no? Pero siempre y cuando se encuentre un embarque con una parte
internacional más México o viceversa, ¿no? Son embarque de importación o embarque de exportación. Tráficos nacionales única y exclusivamente se van a poder asegurar con aseguradoras registradas y autorizadas en el país. Para el agente de carga, eso sí viene una prohibición. Y el agente de carga tiene que tener cuidado porque también hay sanciones que puede aplicar la comisión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Con quién estoy asegurado? ¿O quién me asegura? Pues bueno, ustedes se pueden corroborar si están con el mejor. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las calificadoras de instituciones financieras a nivel mundial, que son las que se muestran en pantalla y que aparecen aquí los links con los que ustedes pueden consultar a cada una de las calificadoras, ¿no? Son calificadoras neutrales a nivel mundial que están calificando las situaciones financieras de cada país o las instituciones de cada país. En esta parte, ustedes pueden corroborar si las compañías de seguros con las que ustedes están trabajando se encuentran registradas o autorizadas en México, ¿sí? En este link que se muestra en pantalla. Y además, qué calificación tienen de acuerdo a las calificadoras que les mostraba en la diapositiva anterior. Estos son algunos de los ejemplos de cómo las calificadoras hacen la evaluación de cada una de las compañías, donde viene las siglas y aparte su descripción y a qué se refiere esa nomenclatura de números y letras. Pues bueno, las consecuencias y afectaciones del seguro de carga por la contingencia global. Vemos que, pues bueno, después de que se decretara por la Organización Mundial de la Salud el pasado 4 de marzo, las afectaciones graves y el tema de la pandemia a nivel mundial, vemos que, pues bueno, las empresas que están afiliadas a Concanaco, el 80% de ellas, no podrán cubrir sus obligaciones fiscales en el presente año, en el presente periodo. Mismo caso, las ventas han sido afectadas en la mayoría de las empresas hasta por un 90%, registrando pues bajas hasta del 60% en el tema de las empresas y cayendo el turismo hasta un 86%, ¿no? Entonces vemos que el Producto Interno Bruto Mundial se ha contraído alrededor del 3%, ¿no? Las pérdidas de empleos dentro de las principales fuentes a nivel nacional, pues vemos que uno de los principales estados o más golpeados es el centro del país, como en la parte del norte del país, ¿no? Y el occidente, perdón. Estas afectaciones pues también nos traen repercusiones al tema del transporte de mercancías, ya que la tendencia había sido el robo de vinos y licores, alimentos, bebidas, mercancías de uso común, de hogar, el tema de electrónica, el tema de línea blanca. Y pues ahora, en los últimos meses, se ha incrementado el robo de cubrebocas, de guantes quirúrgicos, de gel antibacterial, de alcohol de grado médico, de toallas sanitizantes, aerosoles, o cualquier otro producto en atención a la contingencia, ¿no? Las mercancías de usual esencia, pues los que mencionábamos anteriormente, son los que han estado liderando la cifra en los últimos casi 6 años de robo, que son los abarrotes, vinos y licores, farmacéutico, equipo médico, electrónica y granos y semillas. Esto que trae como consecuencia que las compañías de seguros, ante las mercancías que son consideradas como una atención de la contingencia, pues tengan que revisarse y ya no se puedan aplicar tarifas flat o tengan que salir de cobertura de sus pólizas y se tengan que revisar como cargas proyecto, que se llaman, ¿no? Entonces, esta revisión puede durar entre 24 y 48 horas para que la aseguradora haga una evaluación y genere una propuesta sobre ello, ¿no? Cambio de tarifa flat, puede generarse que haya tarifas más elevadas por la exposición alto al riesgo que hay en este tipo de commodities y pues medidas de seguridad adicionales y obligatorias como el uso actualmente que se está solicitando constantemente, el tema de custodia satelital o instrumentos de tecnología que ayuden a frustrar o prevenir el riesgo o tener una acción de recupero de las mercancías, ¿no? O que al final las compañías de seguros, por el valor tan elevado que tiene la mercancía y que va concentrado en un mismo embarque, pues no puedan tomar ese riesgo, ¿no? Hemos tenido muchos casos en los cuales los embarques van concentrados en un solo embarque y que sobrepasan los 10 millones de dólares. Entonces, al tener una exposición tan alta, muchas veces el importador-exportador cree o tiene la lógica de que a mayor valor del embarque la tarifa tiene que ser menor,
Y pues no, digo, la lógica de la aseguradora es a mayor valor del embarque concentrado en un mismo medio de transporte, la probabilidad de que se siniestre y la exposición financiera de la aseguradora es mayor. Por ello es que las aseguradoras o no toman el riesgo o cambian completamente los términos y condiciones como la tarifa suele ser más elevada. La situación actual de la contingencia pues, nos ha traído como consecuencia pues, el tema de lo que les venía comentando, el disparo del robo en más del 50% de lo que venía siendo la cifra, en donde pues, los alimentos vuelven a ser el índice de riesgo mayor, ¿no? de susceptibilidad al robo, los materiales de construcción, el tema de fashion o productos de vestir, casa y jardín electrónicos. Las medidas de seguridad que actualmente en México se están solicitando por parte prácticamente de la mayoría de las compañías de seguros, de las que participan en ese tipo de riesgos, pues es el uso de carreteras de cuota. Si se utiliza una carretera libre, que sea con un motivo justificado, motivado, que haya una notificación del operador a su base, en mismo caso que se notifique al agente de seguros o a la compañía de seguros esta desviación. Y el tema de si se exceden pesos o dimensiones, pues que se consideren cláusulas de equipo crítico o project cargo, ¿no? Rutas programadas, pues bueno, con control de tiempos, sobre todo no paradas en los primeros 200 kilómetros de iniciada la ruta, porque el 90% de los robos en México están sucediendo entre el radio de los 90 kilómetros iniciada la ruta, ¿no? El uso de sellos, de candados o naval loops. El tema del GPS es algo importantísimo, porque el GPS es una de las principales medidas de seguridad que pide cualquier compañía de seguros, pero no solamente que se lleve el rastreo, sino que se ocurre una incidencia, y una incidencia puede ser que el embarque se desvíe, que haga una parada no programada, que desaparezca del rastreo, que detecte un inhibidor de señal, como un jammer, y que se dé aviso de inmediato a las autoridades pertinentes, ¿no? Entonces, ese aviso inmediato es el que va a jugar un papel muy importante a la hora de un siniestro. Ahorita vamos a ver una cifra de ello, pero es muy importante que no solamente pues lleve el tema del GPS, ¿no? Y pues bueno, regularmente en México se están pidiendo o solicitando por parte de las compañías de seguros custodia, principalmente para los tipos de commodity que están en el top de robo, que son por los que comentamos: alimentos, vinos y licores, abarrotes, farmacéuticos, electrónica, de consumo, acero para trabajar y material de construcción, que regularmente que tengan un valor de 50,000 a 80,000 dólares en adelante, pues está solicitando custodia regularmente con la mayoría de las compañías de seguros, ¿no? Algo también a cuidar es, hemos visto los cambios regulatorios de cada estado, digo, a pesar de que tenemos una autoridad nacional que vela por los intereses, obligaciones y derechos del transporte en México, cada estado tiene su jurisdicción y su derecho de poder generar sus propias leyes. Entonces vemos que por el tema de los cambios de horarios de cada estado, pues se ha venido una situación compleja en el tema de que los operadores tengan que pernoctar y esperar tiempos para poder ingresar a cada estado o a las ciudades, ¿no? Entonces, mismo caso, aquí hay que tener cuidado donde pernocta el operador o el chofer del tractocamión, y también, pues por el tema de las bitácoras de descanso, también hay que cuidar esta parte, porque si se llegara a dar un robo o un siniestro en algún lugar que no está permitido en la póliza, pues es inevitable que vamos a tener una improcedencia del tema del seguro de carga por parte de la compañía de seguros. Lo que está solicitando como una medida de seguridad adicional por el tema de la contingencia actual es para tipos de producto de COVID, es la custodia armada, custodia satelital, monitoreo GPS con cuentas espejos y tránsitos diurnos, ¿no? Bueno, pasando al índice de siniestralidad en México, Latinoamérica, incluyéndonos, tenemos una situación muy grave, porque tenemos una cifra de 22.6 billones de dólares en robo, 33 billones de dólares en catástrofes naturales, y lo que supone por pérdidas de 55.6 billones de dólares, ¿no? Lo que es una cifra casi del doble de lo que se paga de primas a nivel mundial. Por eso es que muchas veces en México y Latinoamérica vemos que el tema del seguro de transporte es muy distinto a otras zonas del mundo. Entonces, los principales motivos de robo es la oportunidad, el aprovechar el momento, la negligencia, el descuido y la impunidad por parte regulatoria.
Las formas en las que se está cometiendo el robo constantemente es la imitación, imitar a algún actor de la cadena de suministro, imitar a alguna autoridad en algún país, la complicidad de empleados o de profesionistas dentro de la cadena de suministro, violencia o uso de arma, y el robo que está dando actualmente sofisticado por ciberataques o hackers, ¿no? Como vimos en la semana, pues esto es un hecho muy, muy complejo. Acabamos de tener una situación muy, muy complicada en México, donde pues no sé si pudieron ver los noticieros últimamente, pues bueno, Sanz sufrió un hackeo a sus cuentas en las últimas semanas, ¿no? De hecho, fue una nota que salió en la presente semana. El robo de carga en México por producto, en lo que va del año, mismo caso, se vuelve a repetir el tema de alimentos y bebidas en México, abarcando la mitad de la cifra, seguido por los misceláneos, alcoholes y construcción e industrial. En México, así se ha comportado el crecimiento del delito del robo. Entonces, si vemos, de 2014 a 2019 es alarmante la cifra, ¿no?, que estamos teniendo. Y lo que va del año versus el año anterior, estamos teniendo un incremento de la cifra de más o menos del 50% de lo que va del 2020 versus el 2019. Este es el mapa de calor de México, donde podemos visualizar en dónde se encuentran los principales puntos de robo, ¿no? Como vemos, pues son los principales corredores del país logístico, ¿no? Donde pues el Estado de México, Puebla, Michoacán y Nuevo León encabezan la cifra de robo, ¿no? Las principales carreteras, el top 5, digo, México-Veracruz es uno donde ocurre la mayor incidencia. El circuito exterior mexiquense, también la Ciudad de México, México-Saltillo, en Uruapan, y también Uruapan-Lázaro Cárdenas. El modelo de robo en México se está dando por el 88% como privación de la libertad de criminales armados, el uso de la violencia, seguido, pues bueno, del robo en instalaciones, que esto es un hecho muy, muy extraño, atípico a nivel mundial, porque estamos teniendo robos en México ya en instalaciones, ya tampoco en tránsito, ¿no? Donde un comando armado llega a una bodega y extrae los contenedores de la bodega. Y el problema más grave que presentamos en México fue el año antepasado, donde tuvimos el robo de una de las principales marcas de ropa a nivel mundial de deporte, dentro del aeropuerto y de la zona federal de la Ciudad de México, ¿no? Con un embarque de $1 millón que se extrajo por medio de camionetas camuflajeadas, como si fueran de alguna autoridad, y extrajeron la mercancía del aeropuerto, ¿no? Y de otra situación muy crítica en Manzanillo, de uno de los principales recintos fiscalizados o de seguridad, llegó un comando armado extrayendo alrededor de 8 contenedores de diferentes marcas también de moda del país, ¿no? Con un siniestro de más de 28 millones de pesos en el caso de Manzanillo, y en el caso de la Ciudad de México de $1 millón, ¿no? El robo de carga completa y el intento de secuestro con la última cifra. Por locación, pues vemos que el 86% sigue siendo en tránsito, eso pues, es donde ocurre el mayor índice de siniestralidad, seguido del estacionamiento no seguro, lo que platicábamos en el tema de las pernoctas, donde el operador pues tiene que parar para sus necesidades fisiológicas o para el tema de pernoctas. Hay que tener mucho cuidado con los estacionamientos que vienen marcados en póliza. Dentro de instalaciones vuelve a aparecer con el 3% y va a la alza esta cifra, y pues otro tipo de hechos. En las cifras que tenemos por los principales despachos de ajuste en México, o de ajustadores, que recordando, en el tema de seguro tenemos 3 tipos de actores, ¿no? La compañía de seguros es la que acepta un riesgo por medio de una póliza en la cual se hizo la colocación o la consultoría a través de un agente de seguros. Cuando ocurre un siniestro, hay una tercera entidad que se llama ajustadores o liquidadores o surveyor, es como se nombran en diferentes partes del mundo, y ellos son los que se encargan de hacer el estudio, el análisis o el peritaje de lo que sucedió. Entonces ellos generan una documentación que se llama reporte de ajuste o surveyor report, que este reporte es entregado a la compañía de seguros, donde la compañía de seguros puede, dentro de sus mismas instalaciones,
por medio de un ajustador interno o que contraten a una compañía externa que pueda brindar la resolución de procedencia o improcedencia de los siniestros. Estas cifras que se muestran en pantalla son las cifras de los principales ajustadores en México que presentan sus principales reclamaciones, ¿no? Entonces vemos que pues, el robo por asalto sigue siendo la principal cifra, seguido de las volcaduras o accidentes, las colisiones, en un caso accidentes, roturas de mercancía o maquinaria, sobre todo maquinarias, y temas de situaciones de perecederos. El robo de carga por horarios, vemos muchas veces que se utilizan horarios diurnos para que no ocurra un tema de robo, pero realmente volviendo a la cifra, vemos que la diferencia de cifra es mínima, ¿no? O sea, vemos que realmente ya no hay una situación de cambio, de un cambio tan radical que la mercancía viaje de noche o viaje de día, ¿sí? Bueno, la conducta criminal pues actúa regularmente en los picos cercanos al fin de semana y también pues al inicio de semana, que pues, regularmente esto tiene lógica por el tema de la salida de las mercancías de aduanas, ¿no? Los países con más índices de siniestralidad, nada más en gráfico. Y pues bueno, el tema de estadísticas en temas de siniestros. Tenemos que en México 55.5% de los siniestros que se reportan ante las compañías de seguros son indemnizados. El 22% de los siniestros son improcedentes. Ahorita vamos a hablar del tema de las improcedencias y por qué se dan. 20.5% de los siniestros son cierres administrativos perentorios. Esto quiere decir que el asegurado tiene hasta un derecho de prescripción de derecho, o sea, de que pierda su derecho de hacer su reclamación de 2 años, de una vez que ocurre el siniestro, ¿no? Eso es un derecho que tiene en México. Y se cierran administrativamente porque muchas veces no documentan su siniestro, ¿no? Entonces, esta parte, al no documentar el siniestro, pues las compañías de seguros lo que hacen es, bueno, el ajustador sobre todo es hacer un cierre perentorio administrativo, que pues al final de cuentas el beneficiario o el asegurado puede reabrir mientras se encuentra en el lapso de 2 años. Si se cumplen 2 años de la ocurrencia del siniestro y no hay una interrupción del periodo por una autoridad, pues pierde su derecho de poder reclamar ese siniestro, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos 1.5 de temas de desistimiento de siniestros. Las principales causas de improcedencia que platicábamos en la diapositiva anterior se dan ¿por qué? Porque la póliza de seguros solicita como medida de seguridad obligatoria y de prevención de riesgos el uso de carreteras de cuota. Y el operador o el transporte o el dueño de la carga utiliza carreteras libres, cuando se puede constatar por el GPS o por la ruta que existía una carretera de cuota a la par. Regularmente eso sucede muchas veces pues, por ahorrar costos, por brincarse las casetas, pues, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es la mayor cifra de temas de improcedencias. Otro tema de improcedencias muy alto es lo que les comentaba del GPS y la importancia de ello. O sea, muchas veces el hecho de que el tractocamión cuente con un GPS, con eso se puede dar por cubierta la medida de seguridad. La problemática es que si cuando ocurre una incidencia, la empresa que está brindando el servicio de GPS no dispara un protocolo de seguridad que dé un aviso a la autoridad pertinente para poder frustrar el delito o poder hacer una acción de recuperación de la mercancía, eso es lo que va a solicitar el ajustador. Entonces es importantísimo que se documente el protocolo de acción que se tuvo cuando se obtuvo una incidencia. Si no se cuenta con un protocolo, lo que va a suceder es de que se va a decretar por parte de la compañía de seguros una improcedencia del siniestro, ¿no? ¿Por qué? Porque si lleva un GPS y no hay protocolo de seguridad activado, cuando ocurre una situación, pues el que lleve o no el GPS, pues realmente no sirvió de nada. Y siempre va a ser una recomendación muy elevada por parte de las compañías y por parte de los agentes de seguros que se lleve un GPS adicional dentro de la mercancía. ¿Esto por qué? Porque el delito se está dando de que se desengancha del tracto y se engancha otro tracto, y con eso pues ya perdimos completamente visibilidad de la mercancía y pues ya pues, no vamos a tener ninguna acción de recupero o de rastreo de cómo triangular la ubicación de la mercancía. Mismo caso, pues, lo que les comentaba, 14% de los casos fue por el tema de que no se dio un aviso a la autoridad o no se activó un protocolo de seguridad
como tal, ¿no? Y el 41% es porque el funcionamiento del GPS no se dio de manera adecuada. Y por último, pues bueno, las conclusiones, pues tenemos que, bueno, la pandemia ha provocado cambios repentinos, sobre todo en las afectaciones a los importadores y exportadores, aumentando la cifra en un 50% de robo en México. Las afectaciones a las compañías de seguros, en lo que va del COVID, ascienden a 200.3 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto se está contrayendo más o menos en 3%. La contracción en México va a ser una contracción del 6.6%. Las pérdidas de empleos formales en México ascienden más de 1 millón de empleos formales, lo que tiene una afectación por temas de retiros de pensiones de 6.685 mil millones de pesos. Y, pues bueno, siguiendo de que lo que les comentaba, el incremento del delito del robo, y pues tenemos pérdidas de millones de pesos prácticamente por día, de entre 10 a 17 millones de pesos, ¿no? En temas de robo por la situación de la contingencia actual. Estado de México, Puebla y Michoacán encabezan la cifra de robo, junto con Nuevo León, es el cuarto. Y, pues bueno, los cambios regulatorios no han sido la respuesta para disminuir la cifra, ¿no?, de siniestralidad, sino es una responsabilidad, pues, de todos los actores de la cadena de suministro. ¿Esto por qué se los comento? Porque en 2018 tuvimos el hecho de que se volvió delito grave el tema del robo al autotransporte. Yo no sé por qué no lo era, pero bueno, se subió la pena como delito grave. Y a partir también de enero de este año, se generó también una legislación y también una señalización como delito grave, la utilización de dispositivos de inhibidores de señal, como los jammers, donde se fabriquen, quien los pueda emplear, quien los pueda distribuir. Entonces, al final vemos que la regulación, o por parte legislativa, sí está tomando las cartas como medidas necesarias, pero al final vemos que el tema regulatorio no ha sido la respuesta, porque las cifras no han bajado. De 2018, que se acreditó el delito de robo como delito grave, y en este año en el que también ya se hizo un delito más fuerte, el tema del uso de inhibidores de señal, ¿no? Y con ello, pues, quiero cerrar por aquí con una frase que me gusta mucho, que es: la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico, ¿no? Por Siemens, que es los fundadores de su misma compañía. Entonces, esta es una parte, una reflexión, porque pues es un granito de arena que podemos poner cualquier actor de la cadena de suministro, y pues bueno, la respuesta puede estar en nosotros, ¿no? Activando protocolos de seguridad, teniendo planes de acción, generando estudios de análisis de riesgo ante compañías que se encargan de hacer gestorías de riesgo, para poder hacer planes de riesgo y que podamos tener una prevención y no una reacción en el tema del delito. Y pues podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas. ¿Quieres que te las comente? Mira, por favor. Sí, dice: al contratar el seguro en México y el siniestro, y si el siniestro ocurre en el extranjero, ¿cómo estar seguro de que haya un seguimiento con un seguro contratado en México? Esta persona dice: me quedé con lo ilegal de que no es válido contratar en el extranjero. Las navieras lo ofrecen, o las líneas de transporte, las americanas, cuentas ya con los seguros de carga, o sea, ya viene incluida en la cuenta el seguro de carga. ¿Cuál es el correcto procedimiento? Esto para evitar caer en irregularidades como en pérdida de la cobertura. Perfecto, muchas gracias, Walter, por la pregunta. Bueno, aquí tenemos dos cuestiones. La primera es, ¿cómo se está contratando el servicio, ¿no? Tenemos dos cuestiones. La primera es, si el seguro que está ofreciendo el extranjero va a tener una reventa por parte del operador logístico, o se va a hacer de esta manera, o se va a intermediar, pues ahí sí tenemos una repercusión legal. Si en la figura como importador-exportador, sí se puede contratar con una compañía extranjera, obviamente con las situaciones que marca la ley. Bueno, te va a decir: bueno, si tú te quieres contratar en el extranjero, es tu decisión, pero en una controversia yo no voy a intervenir en ello, ¿no? Tienes que llevar tu reclamación y controversia, y regularmente viene una cláusula de jurisdicción dentro de la póliza, ¿no? Y te va a decir ahí a qué jurisdicción se van a someter en caso de una controversia
legal. Obviamente hay unos procedimientos de algunos abogados internacionales que indican, ¿no? Pues podemos solicitar ante una autoridad internacional que te den la jurisdicción en tu país. Bueno, honestamente, en lo que llevo de trayectoria en este tema, jamás he visto que proceda una de esas solicitudes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Tú puedes hacer tu reclamación en el extranjero, vas a levantar tu siniestro. La problemática es que muchas veces las compañías extranjeras no tienen una atención como lo que se maneja en México, o a lo que muchas veces puede estar acostumbrado en México, Latinoamérica, a tener conferencias con el ajustador, el surveyor, el liquidador, el agente de seguros y la compañía de seguros. Regularmente lo que sucede con las compañías en el extranjero son de que toda la comunicación va a ser por escrito, todo se comprueba y lo que no se compruebe está improcedente, ¿no? Entonces, cuando hay un siniestro en el extranjero, en las pólizas viene señalado siempre regularmente en la primera o segunda hoja, en la parte inferior derecha, el nombre del ajustador que va a actuar cuando ocurre un daño, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí, o la forma de operar de este tipo de compañías es, porque al final, digo, la cobertura que vas a tener posiblemente por algún actor de la cadena de suministro, digamos, si es por la naviera, como en este caso se comenta, digo, obviamente si la naviera está trabajando con una compañía registrada y autorizada en México, pues va a ser otra historia, ¿no? Pero si está completamente en el extranjero, lo que va a pasar es de que te van a redireccionar con la compañía de seguros, tú levantas tu folio, te van a dar un folio de siniestro, te van a indicar que contactes al ajustador o al surveyor que aparece en tu póliza, y sobre eso te van a girar instrucciones de que documentes ese siniestro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder como tal. Entonces, al final, obviamente, si tú obtienes una improcedencia, una resolución de improcedencia de la compañía de seguros, supongamos que se encuentra en, no sé, en Alemania o en otra parte del mundo, y tú no estás de acuerdo, tienes que llevar esta reclamación ante la autoridad alemana, ¿no? Entonces, no puedes hacer nada en México como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo pueden corroborar esta cobertura? Siempre en las pólizas tiene que venir en la primera hoja la firma del representante legal de la aseguradora y también al pie de página el domicilio y los datos de contacto de la compañía. Esto es importantísimo porque ahí es donde ustedes pueden corroborar que su certificado tiene cobertura, que no es un certificado clonado, y en segunda, que es un certificado que cumple con los requisitos legales que prácticamente son muy parecidos en todo el mundo, ¿no? Si su formato de seguro no cuenta con estas partes, entonces está siendo modificado o está siendo cortado. Esto con finalidad que hemos visto que muchas compañías hacen ese tipo de actos pues para desinformar al mercado y que no se den cuenta que realmente están contratando su cobertura en el extranjero. Entonces tú ahí puedes corroborar esa parte. Y puedes marcar directamente a la compañía y la compañía está obligada a darte la confirmación de que estás cubierto, ¿no? Obviamente tienes que brindar el número de póliza maestra. Aquí es importante diferenciar los dos tipos de folio. Tienen dos folios en los certificados. Un folio que es muy largo, que es un folio pues que es consecutivo del número de folios que están emitiendo día con día, y otro folio que viene con números y letras. Es importantísimo que cuando llamen a una compañía de seguros para corroborar su cobertura, puedan indicarle a la compañía el folio de números y letras, porque con ese es con el que lo van a rastrear y van a confirmar la cobertura. No sé si con esto Walter puede responder tu pregunta. La segunda pregunta también de Walter dice, en México, si los choferes de la empresa de transporte contratada estuviera bajo el influjo de una sustancia, ocurre un accidente, se pierde la mercancía, ¿el seguro me cubre? A mí como contratante del seguro de carga. Okay. Mira, el seguro de carga está generado en México y a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, para un hecho fortuito, futuro y que no puede ser previsto, ¿sí? Todos los actos que sean negligentes, errores u omisiones, se cubren por cuestiones o negligencias, por cuestiones de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, si al final, cuando ocurre un accidente, cuando ocurre una situación sobre todo si un accidente, y pues al final se puede comprobar que estuvo o que fue una negligencia, error o omisión del operador como tal, efectivamente el seguro no va a proceder, ¿no? Aquí tendríamos que ir en una cuestión de levantar un procedimiento hacia el transporte para poder verificar esta cuestión. Por eso es muy recomendable que se trabaje con transportistas certificados, que se trabaje con bueno, el tema de México también es un tema muy complejo porque
vemos que hay demasiados temas de hombre camión. Entonces ahí es donde siempre tenemos que corroborar con nuestras áreas de pricing, digamos, como importador, exportador o como operador logístico. ¿Quién es el transportista realmente, ¿no? De hecho, es uno de los principales puntos a revisar cuando se hace un plan de acción de prevención de riesgos. La última pregunta también de Walter, que dice, ya que los contenedores de la carga son los transportistas y nosotros como particulares obviamente tratamos de contratar transportistas serios, y el hecho de que algo extraño suceda y perdamos nuestra mercancía, las exclusiones, o sea, la letra chiquita, a mí como comprador, ¿cómo me amparo? No quiero que me salga con que pues perdieron toda la chuchita, la bolsearon, es todo. Muy bien, aquí hay dos cuestiones. Hay dos formas de poder asegurarnos como importador, exportador o productor o generador de una carga, ¿no? Para un tránsito nacional o un tránsito internacional. Hay dos tipos de cobertura. Una cobertura que se llama póliza global, ¿no? Que muchas veces se contrata por las empresas, y otra cobertura que es por evento, ¿no? Diferencia una de otra. El tema de la póliza global, pues muchas veces es todos los embarques que tenemos durante un año. Aquí solamente hay que tener mucho cuidado con quién lo contratamos. Porque regularmente, ¿qué pasa? Que tenemos un agente de seguros que nos da soporte o atención para los seguros de la flotilla de autos de la empresa, o el seguro de gastos médicos. Un día que va a la empresa o que checa nuestra empresa, o revisa la empresa, se da cuenta de que manejamos cargas de importación y exportación, y pues nos ofrece el tema del seguro de transporte, ¿no? ¿Qué pasa con el procedimiento? Nos manda un cuestionario. Obviamente, pues muchas veces los cuestionarios son técnicos, y pues entre que más o menos se entiende, se llena, se manda, y aquí tenemos dos cuestiones, ¿no? Una situación de un agente de seguros que no es experto o profesional en la materia, y que manda un formato que es técnico, obviamente, y sin explicación, pues a un importador, exportador, a un generador de carga. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Una, que la póliza se haga de manera incorrecta, y que tengamos un siniestro y no nos lo cubra. Y en segunda, esa es la primera situación grave, ¿no? La segunda es cuando ya tenemos nuestra póliza, ya sea de global, o sea que la contratamos por evento. Pues si la tenemos global o la tenemos por evento, siempre las pólizas van a tener medidas de seguridad. ¿Y qué sucede comúnmente? Que cuando se contrata el transporte, no se le indican al transporte las medidas de seguridad. O cuando se contrata a un forwarder, a un operador, a un agente de carga, no se comparte por parte del dueño de la mercancía la póliza global, o sobre todo el apartado de medidas de seguridad. Y pues obviamente aquí lo que va a pasar es de que no hay instrucciones claras y precisas, y cuando ocurre un siniestro, pues la medida de prevención es uno de los principales hechos, como ya vimos anteriormente, de improcedencias de seguro. Entonces, aquí siempre hay que corroborar dos cuestiones. Una, las medidas de seguridad son importantísimas. Y la otra, que nuestro agente de carga o nuestro transportista las tenga contempladas, porque de lo contrario es el principal hecho por el cual se violenta un contrato de seguros, y por lo que va a quedar en una improcedencia el tema del seguro de transporte. Y ya la última, Sí. Esaú, por ahí te piden un consejo. ¿Cuál crees que es el principal reto de los agentes y aseguradores ante el nuevo panorama de riesgos en el mundo post-COVID? Ok, sí, es una pregunta muy buena. De hecho, digo, aprovecho aquí para comentarles. Digo, la siguiente semana hay un foro, que es un foro de los más importantes del sector, que es el foro de Alsum. Ese foro es importantísimo porque es donde se ve toda la tendencia del tema del seguro y lo que va a pasar o lo que viene de tendencia de 2021 para todo lo que es Latinoamérica. Dentro de ello, ¿por qué comento esta parte? Porque pues ahí es donde se trata todo lo que viene en tendencia, ¿no? Vienen las tendencias muy fuertes, sobre todo el tema de cyber, ataques cibernéticos, lo que está siendo una constante, el robo de información, secuestro de información, el tema de robustecer las medidas de seguridad, en generar planes de prevención de riesgos. Digo, muchas veces pueden pensar que son caros, realmente se hacen cotizaciones a la medida por medio de gestorías de análisis de riesgo. De hecho, en México está una de las principales compañías a nivel Latinoamérica. Entonces, realmente, la importancia es todo va a ser el tema de prevención, ¿no? En tema de seguros, obviamente, sobre todo en seguros corporativos,
en continuidades de unidades de negocio, va a haber cambios por el tema de lo que sucedió en la pandemia. Digo, algo que no esperábamos, yo creo que ningún sector, y que menos en estos años, y lo que había avanzado con la humanidad, no esperábamos nunca un tema de una pandemia en este siglo, ¿no? Entonces, va a venir cambios muy fuertes para el tema de pólizas que apoyan a la continuidad de la unidad de trabajo o la unidad económica. Actualmente, pues hay coberturas en las que, pues cuando existe una quiebra, cuando existe una situación financiera complicada de la empresa, que las personas puedan continuar con sus salarios, etcétera, y pues ese tipo de seguros van a tener también cambios muy, muy fuertes, ¿no? En el tema de seguro de carga, pues como hemos visto, el tema de prevención va a ser la tendencia de aquí a los próximos, yo creo que 5 años, prevenir el tema del delito, porque en lo que esto sigue incrementando, pues las compañías de seguros van a seguir saliendo del tema de asegurar este tipo de hechos. Como hemos visto, el tema del seguro de tracto se ha vuelto muy complejo en México, con incrementos de pólizas hasta el 200%, y todo va a ser el tema de poder conseguir tarifas mejores condiciones, el tema de que se cuenten con planes de acción y planes de prevención de riesgos, ¿no? El tema de cyber, que pues bueno, también vemos que ahora pues todo el medio digital y que pues el cambio que tuvo el mundo de los negocios con el tema de la contingencia, pues vemos que todo está haciendo de manera digital. Pues obviamente también las legislaciones van a la protección del usuario por el tema de su información. Entonces también las empresas tienen que empezar a mirar hacia el tema del tema de cyber, que la póliza, pues bueno, son pólizas muy buenas porque al final las aseguradoras son estudios de los sistemas y los candados que la empresa tiene y le indican si están correctos o qué puede hacer para mejorarlos. Hace un análisis también de riesgo de su área IT, y sobre eso pues emite una póliza en caso de secuestro, robo de la información o afectaciones a los usuarios por esa divulgación de la información como tal. Mismo caso, digo, para las empresas en México, el tema de TEMEC viene muy fuerte con esos mismos casos, el tema de prevención, el tema de riesgo, el tema de información, y que también pues vemos que los temas de ISO son los que van a poder contribuir a los cambios que también vienen en temas de TEMEC, ¿no? Entonces, digo, es la tendencia que viene y lo que vamos a empezar a vivir, yo creo, en el primero o segundo trimestre del 2021. Pues yo creo que ya es todo. Pues muchas gracias, es algo interesantísima tu exposición. Yo creo que podemos sacarle más provecho para el tema comercial. Nos estaremos poniendo en contacto contigo para organizar otro evento. Gracias a los participantes y gracias a nombre de CAINTRA por colaborar con nosotros, SafeLink. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias por aquí, Rosy. Muchísimas gracias a todo CAINTRA, todo el foro. Y efectivamente, digo, por aquí pregunta Walter nada más nuevamente si vamos a compartir la presentación. Sí, de hecho, les vamos a llegar la presentación. A los que por aquí se registraron, vamos a hacerles llegar la presentación, creo que entre el día de hoy y mañana. Y sin ningún problema, pues de hecho también estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que surge, ¿sí? Sin ningún problema. Buenos días a todos, gracias. Gracias a todos los días, hasta luego. Gracias, buenos días. Bye, bye.